Nuestra forma de enfocar lo que nos sucede condiciona nuestra actitud y, como consecuencia, nuestras acciones y nuestros resultados. Hoy te voy a acercar los 6 principios que han cambiado mi enfoque en la vida durante los últimos años y, por tanto, que han influido de manera directa en mi proceso de cambio y en mi situación actual. ¡Vamos allá! Hola, yo soy María José Soto. Bienvenido al episodio 16 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. ¿Quieres dar un impulso a tu vida desde hoy? ¿Estás dispuesto a apostar por tu cambio? Pues te voy a proponer que lo hagas durante las próximas 12 semanas. He diseñado una herramienta que te ayudará a dar el paso definitivo. Se trata del planificador del cambio, un cuaderno de acción que te ayudará a definir un objetivo transformador, a crear una hoja de ruta, marcar un plan de acción y, sobre todo, a hacer un seguimiento de la ejecución para evitar que te desvíes de tu objetivo. Puedes descargarlo de manera gratuita en mi web mariajosesoto.com. Cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian, decía Wayne Dyer. Durante mi vida he atravesado varios procesos de cambio y siempre me he dado cuenta de que detrás de cada uno de estos procesos se esconde el cambio en mis pensamientos. Y en los últimos años yo he ido incorporando a mi vida ciertos comportamientos o actitudes que se sustentan en una serie de afirmaciones que he asumido como principios que han pasado a regir mi vida. Hoy paso a detallártelos y te voy a contar también cómo ha afectado a mi comportamiento durante estos últimos años y, sobre todo también a los resultados que estoy teniendo en mi vida. El primer principio o la primera afirmación sería: yo soy el problema y la solución. Me he dado cuenta de que en la vida hay 2 tipos de circunstancias, las que puedes controlar o cambiar y las que no dependen de ti. Y yo en los últimos años he decidido ser más práctica y centrarme en aquellas circunstancias que están a mi alcance, que están bajo mi control, en mi propia realidad. Por eso, digamos que también es uno de los motivos que yo he dejado de ver noticias, y también en la realidad de la gente con la que tengo contacto, que está a mi alcance, sobre la que de alguna manera sí que puedo influir en su vida. Pero sobre todo, me he centrado en la respuesta que yo tengo sobre los acontecimientos que me suceden, porque sí que ahí es donde yo sé que tengo más control, porque donde yo siempre voy a tener el control es sobre mí misma. Muchas veces las cosas que nos suceden incluso no dependen de nosotros de manera directa, son circunstancias que no dependen de nosotros, que suceden sin más, pero algo que siempre está bajo nuestro control es la respuesta que nosotros vamos a dar ante esos acontecimientos. Yo esto lo he vivido en circunstancias muy difíciles en mi vida, no de manera directa, sino de gente que tengo cercana, que ha tenido una respuesta ante momentos muy duros, una respuesta muy positiva, y los resultados han sido muy positivos. Tal vez algún día os cuente cuál ha sido esta circunstancia, porque yo creo que es algo que también hay a gente que le puede ayudar. Pero yo hasta hace unos años siempre pensaba y decía que mi realidad era fruto de las circunstancias. Pensaba que se debía a eso, a mi destino, a mi suerte, incluso a otra gente. Pero desde que inicié este proceso de cambio, yo he decidido tomar una actitud mucho más proactiva, y esto para mí ha supuesto un paso de gigante, porque me ha empoderado, me ha dado ese poder y he asumido la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, que ya dependen de mí, y soy yo la responsable de dar los pasos necesarios para conseguir esos objetivos que yo me propongo. Y también sé que soy la responsable cuando las cosas no salen como me gustaría. Y todo el mundo hemos atravesado y atravesaremos, tú, yo y todo el mundo, vamos a tener dificultades en nuestra vida. Y la diferencia es cómo van a afectar esas dificultades a nuestro progreso, al progreso de nuestra vida. Y yo, de manera consciente, un día decidí dejar de interpretar el papel de víctima ante las dificultades. No siempre he sido así, ni siempre he pensado de esta manera. Pero ahora, de manera consciente, cuando de alguna manera empiezo a quejarme en mi mente, o antes incluso de hacer una queja verbal, trato de bloquearla y le doy la vuelta. Intento siempre buscar lo positivo.
No es fácil, muchas veces incluso pues sí, yo también me quejo como todo el mundo. Lo que pasa que yo trato, cuando soy consciente de esa queja, de frenarla, digamos. Incluso algo que hago muy a menudo es bloquear la queja también en la gente que me rodea, sobre todo en mis hijos, que son todavía pequeños, y yo trato de que cambien ese hábito de quejarse, de que yo les explico que al fin y al cabo pues quejarse tampoco sirve de nada. Además, una forma en la que me ayuda a bloquear esta queja es anticiparme a las circunstancias, porque, pues, por ejemplo, cuando se presenta una dificultad, una barrera en mi proyecto, en el proyecto que yo ahora estoy desarrollando, que se han presentado muchas en este corto espacio de tiempo, pero sé que también se van a presentar más, trato de enfocarme en cómo me voy a sentir yo cuando supere esa barrera, cuando supere esa dificultad, cómo voy a salir yo reforzada de todo esto. Y eso me ayuda mucho a eliminar ese papel de víctima o de queja, porque intento, pues eso, darle un enfoque positivo. Y este cambio de verdad para mí ha sido, por eso lo he puesto también un poco en primer lugar, porque ha sido realmente transformador. Y es una de las actitudes que yo creo que resultan más poderosas en la vida. Así que si todavía no has incorporado este principio a tu vida, te recomiendo de verdad que lo hagas, porque es muy, muy poderoso. Como haces una cosa, las haces todas. Este es el segundo principio que ha pasado a dirigir un poco mi vida. Es una cita de T. Harv Eker que ha condicionado mi vida en los últimos años. Nuestros hábitos son los que condicionan nuestra vida en mayor medida, por eso la forma en la que actuamos suele ser repetitiva. Y esto se aplica a las distintas facetas de nuestra vida, digamos que somos animales de costumbres. Y si eres una persona que gusta la excelencia, lo vas a hacer en todos los ámbitos de tu vida. Si eres una persona alegre, agradable, lo vas a hacer en el trabajo, con la familia y con aquellos que te encuentras. Mira, por ejemplo, aquí en España hay una figura muchas veces que es la del funcionario, por lo menos aquí en Galicia, ¿no? Y mucha gente interpreta que los funcionarios son gente pues un poco seria, malhumorados, y yo siempre digo que no estoy de acuerdo, porque si tú te encuentras a alguien así, que está detrás de un mostrador y te trata de esa manera, esa persona no va a ser solo así detrás de ese mostrador, esa persona va a ser así en toda su vida, lo va a aplicar, difícilmente va a ser una persona muy desagradable en una circunstancia y una persona completamente diferente en la otra. Por eso es importante trabajar nuestros comportamientos en todos los ámbitos de nuestra vida. Digamos que no somos personas estancas, ¿no? Y nuestros pequeños actos son los que hablan de nosotros a gritos. Y el otro día, por ejemplo, una chica me escribió que tenía un problema utilizando el planificador del cambio, vamos, que se había dado cuenta de que cada semana le sucedía lo mismo. Ella empezaba la semana cubriendo el planificador de manera constante, hacía los ejercicios por la mañana, los revisaba por la noche, y esto el lunes perfecto, el martes perfecto, pero a medida que iba avanzando la semana, su constancia se iba apagando, y finalmente se dio cuenta de que los últimos días de la semana acaba dejando el planificador aparcado, ya no lo utilizaba. Y me dijo que esto, en lugar de martirizarla, digamos, que le había servido para darse cuenta de que era un patrón de una conducta que seguía y que se repetía siempre en su vida. Y de esa manera se dio cuenta de que cambiando también ese uso del planificador podía llevar esta actitud a otras áreas de su vida. ¿Y cómo puedes utilizar este principio a tu favor? Piensa en ese tipo de persona en la que quieres convertirte y empieza a actuar como ella en esos pequeños detalles. Yo, por ejemplo, siempre he sido, bueno, de joven era una persona bastante desorganizada. Y me di cuenta, trabajando y bueno, en mi vida personal, cuando me fui a vivir yo sola, que el orden te ayuda a estar más contento, a sentirte mejor, de verdad, incluso a ser más productiva. Y por eso, cuando hago cada cosa, trato de hacerlo como si realmente yo ya fuese una persona muy organizada, empezando por mi espacio de trabajo, mi ropa, el coche, y poco a poco he ido cambiando ese patrón de comportamiento, y eso se ha visto reflejado en diferentes aspectos de mi vida, como también la organización de mi tiempo, lo que te decía, mi productividad, y todo eso ha empezado con pequeños pasos que a lo mejor no tenían que ver directamente con esa productividad, con la organización del tiempo, pero son patrones que vamos adquiriendo y que repetimos en distintas facetas de nuestra vida. El tercer principio que hace unos años que vengo aplicando a mi vida es enfocarme en lo que tengo y no en lo que me falta. Es bastante habitual cuando estamos en un proceso de cambio, cuando queremos cambiar, nosotros nos solemos enfocar en todo lo que nos falta para tener la vida que nos gustaría.
Es decir, empezamos a echar de menos cosas, a querer cambiar y siempre nos enfocamos en eso que no tenemos, en lo que nos gustaría cambiar. Y esto al final nos hace sentir totalmente frustrados. Y es algo que yo observo con mucha claridad, por ejemplo, en los niños, que yo tengo niños pequeños y lo veo. Los niños, ya no solo los míos, yo lo veo en comportamiento en general, en nuestra sociedad, continuamente se están encaprichando de cosas que no tienen y en cuanto las consiguen, en cuanto tú le das eso que ellos te piden, pues quieren algo nuevo, pero nada parece hacerles felices. Y tampoco es exclusivo esto de los niños. Yo veo que también se repite en los adultos también. Y el otro día, mira, por ejemplo, en una conversación analizándola entre amigas, me di cuenta de que estábamos hablando y una de mis amigas se quejaba pues de que no le gustaba su pelo rizo, ¿no? Y siempre dice que le hubiese gustado tener un pelo más lacio. Mientras que otra amiga, que tiene el pelo muy lacio, decía que ella desde muy pequeña siempre había querido tener esos ricitos. Y esto lo que te digo es que nos pasa a todos, o sea, nos enfocamos siempre en lo que no tenemos, en lo que nos gustaría tener. Y al final lo que nos genera, pues esta actitud, es una insatisfacción total y mucha frustración. ¿Y cómo es posible cambiar el enfoque? Pues lo primero sería agradecer lo que tienes. Jim Rohn decía que hay que apreciar lo que tienes mientras buscas lo que quieres. Y yo me he dado cuenta de que para traer más cosas buenas a mi vida es necesario empezar por valorar lo que yo ya tengo, es decir, agradecer todo lo que he conseguido. Y no se trata de ser conformista, no va por ahí, sino de cambiar el foco y empezar a valorar tus logros. Porque cuando agradeces lo que tienes, tu mente se va a enfocar de manera automática en eso que tienes y no en lo que te falta. Y esto genera un sentimiento de felicidad. El cuarto principio que he venido aplicando a mi vida es esta frase que es: en la acción, no en la reflexión, encontrarás tu camino. Y es una reflexión, una frase que le he oído hace ya unos meses o incluso años, ya hace tiempo, a Antonio G. de Inteligencia Viajera, yo creo que en una entrevista. Y cuando yo le escuché decir esto a Antonio G., digamos que se encendió una luz en mi cabeza, me resonó muchísimo. Y desde entonces lo he tratado de incorporar en mi vida como uno de los principios que rigen mi día a día casi. Mi proceso de cambio se inició hace unos 5 años más o menos. Esto lo he comentado en detalle en los primeros episodios del podcast. Y si yo me he dado cuenta de algo en estos 5 años, es que lo único que te sitúa donde tienes que estar es la acción. Hace años que yo empecé a sentir que no estaba donde tenía que estar, pero mi gran error durante esos años fue no tomar acción. Yo buscaba mi propósito, pero yo no acababa de encontrar ese propósito. Buscaba una gran idea, tampoco la encontraba. Intenté también definir esa gran pasión, pero no acababa de tenerla clara. Y así pasaron meses y meses, incluso yo diría que años, y mi vida no avanzaba, mi vida estaba estancada. Lo único que me ha ayudado a encontrar mi camino ha sido la acción. Y desde que he iniciado este proceso, mi proyecto ha dado muchas vueltas. Ha cambiado desde la idea inicial, o sea, no es nada. Donde estoy ahora yo no lo habría pensado cuando yo inicié este primer proceso de cambio. Pero en este proceso para mí también ha supuesto una gran transformación. Y esto no sería posible si yo no hubiese pasado a la acción. Si algo te tengo que aconsejar de verdad es que tomes acción. No esperes a tenerlo claro, porque incluso analizando todo al detalle, y esto lo sabemos también en el mundo del marketing, es posible que el escenario que te encuentres cuando te pongas en acción va a ser muy diferente al que has previsto. Y esto, digamos que es retrasar el momento de transformación. Porque la reflexión muchas veces no es más que un reflejo del miedo y de esa inseguridad. Y ya hemos visto, ya lo he comentado en otros episodios, que el mejor antídoto contra el miedo es la acción. El quinto principio que te quiero comentar es que en la constancia y no en la intensidad radica el éxito. A menudo, cuando queremos cambiar, empezamos con muchas ganas. Nos implicamos muchísimo y tratamos de acelerar nuestro cambio mediante acciones intensas. Queremos que ese cambio sea inmediato y queremos hacerlo de forma intensa, no queremos esperar más, entonces nos implicamos muchísimo en ese cambio. Mira, por ejemplo, me explico. Cuando quieres mejorar tu forma física, cuando queremos estar mejor físicamente, pensamos que no es suficiente con que empecemos a hacer una tabla de ejercicios durante 10 minutos y 3 veces a la semana. No, nosotros queremos hacer algo mucho más transformador. Estamos muy motivados y queremos ir al gimnasio cada día durante 1 hora. ¿Qué pasa? La primera semana lo conseguimos. La segunda, seguimos yendo 1 hora cada día al gimnasio, pero
Ya la tercera empezamos a fallar algún día, la cuarta ya dejamos de ir, porque ese ritmo se vuelve difícil de mantener y cada día es más complicado que mantengamos ese ritmo porque no es natural para nosotros. Yo creo en el poder de la acción constante, cada día más, y por eso desde hace años aplico también este principio a mi vida, he empezado a aplicar este principio a mi vida. Y es un principio que queda muy claro en el libro El efecto compuesto, donde se expone que son los pequeños pasos que damos cada día los que traen resultados extraordinarios a nuestra vida y no esos grandes procesos de transformación de manera general, que también a veces es necesario hacer procesos de inmersión total. Yo creo que voy a dedicar también un episodio del podcast a explicarlo, pero de manera general son esos pequeños pasos los que realmente transforman nuestra vida. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de lo que haces, porque cada pequeña decisión que tomas cuenta y la suma de esas pequeñas decisiones es la que te lleva a una vida de satisfacción o a una vida de insatisfacción. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo hoy estaba bastante bloqueada para crear el podcast. No acabo de encontrarme bien, sigo teniendo un poco de gripe, tengo tos, me cuesta un poco hablar sin toser, tengo a Lucas, al pequeño, pues malito, con otitis, y lo más fácil para mí, de verdad, hubiese sido no grabar hoy este episodio. Está claro que no iba a cambiar nada de manera radical si yo hoy no grabo este episodio, no iba a afectar ni a mi vida ni a la tuya. Pero si mañana también me dejo llevar por la desgana en otro aspecto de mi vida o también en el aspecto profesional y pasado mañana lo sigo haciendo, a la larga sí que voy a notar una diferencia porque no voy a conseguir que mi vida avance tal y como me he propuesto, voy a seguir estancada, es decir, incluso voy a retroceder. Por eso cada decisión que tomamos es importante. Y esto es lo mismo aplicado a nuestra alimentación, a las relaciones personales, a todos los ámbitos de nuestra vida. El sexto y último principio que he aplicado durante los últimos años a mi vida y que también ha actuado de forma transformadora. Enfócate siempre en la solución y no en el problema. Yo era una persona que cuando tenía un problema lo llevaba conmigo a todas partes. Yo cuando me despertaba, ahí estaba el problema en mi cabeza. A medida que iba pasando el día, durante varios momentos a lo largo de ese día, ahí aparecía el problema en mi cabeza de manera recurrente. Y muchas veces incluso me robaba ese problema el sueño, me costaba dormir porque ese problema se repetía en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué pasa? Que con los años yo me he vuelto, digamos, más práctica y me doy cuenta de que aquello en lo que te enfocas, pues de alguna manera se potencia. Así que si te pasas todo el día pensando en un problema, cada vez se hace más y más grande. Y evidentemente esto no va a ayudar a resolverlo. Y el año pasado para mí fue importante, cuando hice mi reto de 90 días, me marqué uno de los objetivos, era hacer un plan de control mental que Tony Robbins propone en su libro Awaken. Y este plan consiste en estar 10 días seguidos sin permitir que pensamientos negativos o improductivos te dominen. Es decir, bloqueas esos pensamientos en el momento que se producen. Y una de las reglas que debes seguir durante este plan es enfocarte en las soluciones a los posibles problemas que puedan surgir. Desde el momento en que se presenta un reto, un desafío, tú debes enfocarte en cómo solucionarlo y no en ese desafío. Y aunque yo hice este plan, pero no conseguí permanecer en ese estado mental 10 días, porque es bastante complicado, la verdad. Pero sí me sirvió para hacer cambios importantes en mi vida. Y uno de esos cambios fue empezar a aplicar ese principio de forma constante en mi vida, es decir, empezar a enfocarme mucho más en la solución que en el problema. Y ahora mismo que te comento este tema del plan del control mental de Tony Robbins, de este plan de 10 días, creo que tal vez sea interesante que pueda crear un episodio planteando y explicando en qué consiste este reto, porque aunque yo no he conseguido terminar esos 10 días, creo que también ahora estoy en un momento mental más, digamos, evolucionado y a lo mejor sí que ahora mismo consigo mantener esos 10 días seguidos de control mental. Y de verdad que es un reto que yo creo que nos puede ayudar mucho. Si te interesa que lo explique y que cree un episodio planteando este reto y explicando qué consiste, cómo llevarlo a cabo, por favor, indícamelo en un comentario, tanto en el podcast como en mi blog. Y si os interesa, de verdad que lo haré. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil la información que he compartido hoy contigo, estos 6 principios que han pasado a regir mi vida durante estos últimos años y que de verdad han actuado de una forma transformadora en mi visión y mi actitud ante la vida.
Y tú ya sabes que yo estoy encantada si me dejas una reseña y un comentario, tanto si lo haces desde iTunes como si lo haces desde iVoox, siempre que consideres que este podcast, la información que yo comparto, es valiosa. Y para acabar, darte las gracias por seguir ahí conmigo, acompañándome en este camino. Muchas gracias, hasta luego.